Antes de comenzar, daros las gracias a todos por acudir a esta cita literaria, que sabemos que hoy es un día peculiar porque, bueno, como cae aquí cerca de Puente, pues a lo mejor algunos habrán ido y los que no, bueno, pues nos están acompañando y le agradecemos un montón. Daré las gracias también a Luis por haberse mostrado tan cercano a la hora bueno, pues de aceptar nuestra invitación para conocer su libro, para conocerle a él, para que nos explique cómo ha sido todo su proceso creativo y bueno, y su distribución, ¿no? O su experiencia dentro de la editorial. Y bueno, pues como sabéis todos lo difícil que debe ser quien lo haya intentado empezar en el mundo literario, en el mundo de la literatura, pero hay casos excepcionales como este en el que con una primera novela consigue alcanzar éxito, un éxito que va creciendo, como todos sabéis, un éxito que está siendo reconocido ya no a través de una editorial, sino a través de varios premios que le están concediendo. Y bueno, pues quien no conozca a Luis Rosso, sabemos la mayoría que es vecino de Coria, es de Moraleja, y es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Además también ha estudiado Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Barcelona y aparte de todo esto, si fuera poco, también posee un máster en Literatura Española e Hispanoamericana. Es un apasionado de la literatura, como habremos apreciado todos los que hemos leído su novela, ¿no? Le gusta mucho la historia, el cine y el deporte, y actualmente es profesor de secundaria en la Comunidad de Madrid. Admira un montón a Delibes, Cela, a Ferlosio, como no podía ser de otra manera, a quien no conozco todavía. ¿No lo conoces? No. Bueno, puedes conocer sus libros que nos ha donado hace poco. Luego le echaré un ojo ahí a ver qué. Como decíamos, es admirador de Ferlosio, de Sender, de Azorín, de la Serna, de Aldecoa, de Barea y de Martín Santos, una generación, bueno, pues preciosa, ¿no? Una generación maravillosa, podemos decir. Y bueno, pues por hablar un poquito de la novela, para entrar un poco en calor, vamos a recordar un poquito el argumento. Se engloba dentro del año 1955 y el personaje principal es el investigador Ernesto Trevejo, el cual recibe un encargo para investigar 4 crímenes que se han producido en un pueblo de la Sierra Madrileña, donde se está construyendo un pantano, una presa, ¿no? Además, 2 guardias civiles han sido torturados hasta la muerte y el alcalde del municipio y su esposa también han sido asesinados. Es un posible asesino en serie que puede estar aterrorizando a toda la región y el asunto debe ser resuelto y con el máximo silencio posible, siguiendo los pasos de una investigación que destapará odios, secretos e intereses ocultos. El lector se traslada a una España en blanco y negro. Sí que es verdad, yo personalmente lo he sentido, una España en blanco y negro, una España, bueno, un poco rancia, ¿no? Y bueno, pues con ese aguacero que caracteriza toda la novela, el argumento de la novela, ¿no? Pues ese aguacero acompaña al protagonista en su viaje en medio de ese escenario rural, remoto y podemos decir que casi salvaje. Bueno, pues el debut de Luis Rosso es tremendo en esta primera novela y bueno, pues nos ofrece una mirada hacia esos años oscuros de los años 50, ese franquismo un poco rancio y como decía antes. Y bueno, pues sin excederme mucho más, puesto que aquí quien debe hablar es él más que yo, le vamos a pasar la palabra, que nos hable un poquito de cómo ha sido su obra, cómo está digiriendo todo el éxito que tiene ahora mismo. Y luego pues vamos a hacerle algunas preguntas, así que no os cortéis, que sabemos que siempre crea un poquito de vergüenza estas situaciones. Y no, pero si estamos aquí en familia. Le podemos preguntar todo lo que queramos, ¿de acuerdo? Pues nada, Luis, cuando quieras, muchas gracias. Vale. Bueno, yo primero quería decir que os acabo de decir antes, ¿cómo se llama la bibliotecaria? Luisa. A Luisa, que tengo carnet de la biblioteca de Coria desde hace 7-8 años, o sea que soy usuario de aquí
O sea, y he estado trabajando aquí en Corea 2 años, en el English College, en la academia que hay, Ah, de inglés. Soy profesor 2 años. No sé si alguna se acuerda por ahí, pero bueno. Vale, por eso digo que sí que he estado, o sea, que estoy aquí muy unido a Corea. He estado fichado y vengo aquí a los San Juanes y todo. O sea, que estoy, o sea, también. entonces ya... Y vengo, y suelo venir al cine aquí a Corea cada 2 semanas o 3 cuando vengo al pueblo. Sí, por eso digo que para mí yo aquí estoy en casa, o sea que hoy juego en casa, o sea, no tengo ningún... Y nada, pues sobre qué te respondía, el proceso de... Sí, que nos hables un poquito de cómo ha sido ese proceso de creación, cómo ha surgido esa necesidad de escribir, porque sí que hemos leído por ahí en varios artículos de opinión el por qué escribir en los años 50, ¿no? Pero bueno, explícanoslo porque a lo mejor alguien no... A ver, yo siempre digo que ahí en el libro, el que lo haya leído ya y el que no se lo destripo esa parte, viene al final un pequeño epílogo de 4 o 5 páginas donde explico de por qué escribí por qué ambienté los años 50, que era al final, claro, yo cuando me puse un poco a escribir decía, ¿y qué escribo yo? Yo he estudiado filología y ya más o menos iba enfilado, encarado a escribir, que siempre me ha gustado. Lo que pasa que nunca había escrito, o sea, nunca había terminado nada de lo cual yo estuviera orgulloso para que se publicara. Y cuando me planteé escribir una novela negra dije, bueno, ¿qué hago con ella? ¿Dónde la ambiento? Y fue un poco natural, es decir, yo había leído muchos autores de estos años, de 40, 50, 60, Ferlosio, pues ya que estamos aquí en Corea, pero había leído muchos autores de esta época en filología y tengo mis abuelos y mi familia, pues digamos, tengo toda... Para mí no era una época del franquismo, ya sé que para alguien de mi edad en teoría es como algo muy lejano, pero claro, yo tengo mis abuelos todo el día contándome batallitas de sus años, de cuando eran pastores cuidando cabras por ahí en el campo, etcétera. Y claro, para mí era, digamos, entre lo que había leído y lo que conocía de mi familia, no era una decisión tampoco, no me parecía una cosa que fuera a ser muy relevante. Y la ambienté ahí como podía haber ambientado a lo mejor en el año 90 o en la actualidad. Es decir, para mí fue una cosa muy natural que luego ha resultado que no es muy natural para la gente. Es decir, cuando la gente la lee dice, joder, ¿y qué hace este tío escribiendo de esta época? Porque yo creo que si lo hubiera ambientado en el año 1500 nadie le hubiera llamado la atención, porque es como una época muy pasada que, bueno, puedes escribir lo que quieras, pero al tocar yo creo que ha tocado como una fibra un poco... Es decir, que hace una persona de 20, bueno, tenía 25, 26 cuando era hace un par de años, que hace una persona de 25, 26 escribiendo el franquismo. Era como, ya digo que para mí fue algo muy natural, pero no se ha llamado mucho la atención y ya digo, es que no tengo una respuesta mejor tampoco para dar, simplemente es eso, a través de los libros y a través de mi familia y ya está. Y el proceso fue realmente siempre digo que el tema de la documentación fue una cosa muy llevadera, porque yo realmente me leí un par de libros o tres o cuatro novelas, un par de libros de historia y tiré para adelante. Es decir, al final estaba escribiendo de hace 50, 60 años, no estaba escribiendo de hace 1500. Tampoco era una cosa, si tenía alguna duda le preguntaba a lo mejor a mi madre, que no sería esa época, pero un poquito posterior, o le preguntaba a mi abuelo y ya está. Es decir, tampoco estaba escribiendo de algo tan, ¿sabes? Es decir, si hay coches, hay tractores todavía por ahí de los años 50 y 60, es decir, y ya digo, es que era un proceso, era mucho más, yo qué sé, te ponías a escribir y de repente te surge la duda de qué marca de tabaco se fumaba en la época. Pues tienes que irte a la hemeroteca y buscar, es decir, te puedes haber leído 15 libros de historia y saberte los ministros de Franco y todos los regímenes y tal, pues perfectamente, o sea, todos los gobiernos y no te vale de nada. A la hora de la verdad lo que te vale es saber dónde buscar eso y ya digo, para mí ha sido como un trabajo un poco de chinos porque era un poco, según me iban saliendo esas dudas, tenía que ir parando y consultando o dejándolo un poco para después. Y por eso digo que ha sido un proceso duro, pero muy divertido y sobre todo que ha sido como muy a salto de mata. Era como, ya digo, la novela la hice, pone que creo que era de septiembre a noviembre, creo que fue algo así, lo que pone ahí que tardé en escribir. En realidad estoy mintiendo porque la acabé bastante antes, y fueron 7, 8 meses fueron 7, 8 meses de trabajo. Lo que pasa que una vez después que la entregué a la editorial, la única crítica que me hicieron fue que la ampliara un poquito, así que querían, porque tenía 50 páginas menos, y decían, mira, está todo muy bien, intenta meter un poquito más. Y digamos, pues la labor de edición, pues entre que la corregí y demás y la amplié un poquito, se me fueron otros 3 o 4 meses. Pero ya digo, realmente fueron 7, 8 meses de trabajo como una cosa muy rápida y sobre todo eso muy poco pesada. Es decir, no es aquello de meterme ahí entre libros 1 año, 2 años, tal, tenerlo todo preparado, como el cartel este
una cartulina con flechas ahí por donde va el documento, nada. Yo tenía, digo, vamos a ver, me voy a cargar a 4 y el tío va a venir y lo va a solucionar. Y es que, claro, es que lo digo un poco, pero es que es así, es que yo me acuerdo cuando iba por la página 20, yo decía, vamos a ver, digo, me he cargado 4 y ahora por dónde, digo, a ver cómo lo soluciono, tal. Y claro, y mientras intentaba buscar un poco a ver por dónde lo solucionaba, ya digo, tenía que pensar, bueno, pues ahora se van allá y a ver en qué coche se van, qué coches había entonces. Y ya digo, y me salía, pues vamos a ver, y qué chaqueta se ponía, y el sombrero, y no sé qué. Y por eso digo que era como un proceso como muy vivo, y yo digo, sí, fue muy divertido mientras lo hacía, sobre todo, y muy relajado, porque como no pensaba que se iba a publicar en una editorial grande, yo digo, bueno, si se publica en una editorial pequeña, lo van a leer 100 personas, y 50 de Moraleja, 20 de Coria y 30 de Cáceres. Digo, pues no tenía ninguna presión, entonces era como un proceso muy, muy divertido, y ya digo, es por eso siempre lo cuento y queda como un poco inusual, como un poco, yo qué sé, que parece que lo hago para hacer reír, pero no, es que no lo hago para hacer reír, es que es así. Era un poco, ah, ya digo, ¿no? En ese sentido no sé si lo mío es lo habitual, hacerlo así, pero lo he hecho así. La segunda parte, que ya la he acabado y ya la tengo entregada, que luego si queréis hablamos un poquito, también ha sido igual, es decir, he ido un poco también haciendo lo que me salía y documentándome. Tenía la documentación ya básica hecha y también un poco según lo que iba necesitando. ¿Y por qué una novela negra? Otra pregunta que tampoco tengo respuesta. Yo me acuerdo en la primera reunión que tuve con la editora, me preguntó que por qué una novela negra, es decir, que si me gustaba la novela negra, que autores de novela negra leía, y mi respuesta fue que ninguno. Es decir, que yo había leído poca novela negra y no me gustaba casi ninguno. Y fue un poco, a partir de entonces ya me dijo la editora, dice, bueno, tú en ninguna entrevista digas que no te gusta la novela negra, y en ninguna y fue un poco, claro, es decir, fue un poco salirme, dice, tú, no, tú di que te encantan todos y que tal. Y claro, y sí que es verdad que yo o sea, sí que desde entonces he leído bastante más y ya me he comentado, y hay algunos que me gustan bastante, otros un poquito menos. Pero claro, yo es que me acuerdo que me decía, bueno, tú has leído historia y tal, pero has leído novela negra y tal, ¿y cuáles son tus referentes? Tal? Digo, yo, de novela negra ninguno. Es decir, yo me gustan unos cuantos, pero otros no me gustan nada. Pero tampoco era... Y por eso digo que es otra respuesta, igual que para la de la época, sí que tengo una respuesta estándar, que la voy soltando siempre. Para esta de la novela negra sí que no tengo ninguna. Bueno, vamos que entre el público, que están poquitos. Hola. Y eso lo que decía, que también fue una decisión yo creo que un poco fría. El tema de la novela negra... No, mejor. Cuantos más entre, mejor. Que lo que decía, que el tema de la novela negra también fue una decisión un poco fría. Es decir, así como la época salió de una forma como natural, es decir, en ningún momento me paré a pensar demasiado de voy a escribir los años 50, 60, eso sí que me salió de una forma natural. Lo de que fuera una novela negra sí que nunca me paré a pensar, pero sí que fue una cosa de decir, bueno, yo quiero hacer algo y lo quiero hacer en esta época. ¿Qué hago? Si hago una novela así más literaria, más familiar, yo qué sé, y más a lo mejor incluso juvenil. No lo sabía muy bien y en un momento dado dije, no, pues, hoy en día lo que se lleva es la novela negra. Yo me veía con capacidad de hacer cualquier cosa y digo, bueno, pues vamos a tirar por ahí. Ya digo que no fue una decisión tampoco, es decir, no estaba centrado en novela negra y probablemente en el futuro no siga solamente por la novela negra. Entonces, yo digo, esa pregunta sí que no le tengo yo una respuesta adecuada. ¿Y qué nos puedes contar sobre los personajes? Por ejemplo, el personaje de Aparecido a mí me resulta, bueno, Aparecido es un chupacabras. Es otro problema que he tenido ahí, que me he creado yo solo. Que los que hayan leído la novela, a todo el mundo le gusta Aparecido, y quien diga que no miente, porque a todo el mundo le gusta. Y ya digo que fue ahí como un poco, no sé, los que no se hayan leído la novela, pues Aparecido es un guardia civil jovencito que es como el acompañante, hace de guía del inspector Trevejo, que es el que va al pueblecito de la sierra a investigar. Y Aparecido, yo me acuerdo que lo inventé, era un 15 de septiembre, que es el 15 o 16 de septiembre, que es la Virgen de la Bien Aparecida, que es lo que digo ahí. Pero me acuerdo que lo inventé porque simplemente iba a ser un personaje, o sea, no iba a ser ni un personaje, iba a ser un secundario, súper secundario, que iba a llevarlo en el coche al inspector, desde Madrid hasta el pueblo de la Sierra. Y me acuerdo que estaba escribiendo un 15 de septiembre, o sea, al principio cuando empecé la novela,
Y digo, "Pues, ¿qué nombre le pongo a este? Total, si no va a importar. Digo, bueno, le voy a poner un nombre cachondo y así nos vamos a reír. Y total, como no va a tener importancia la novela, saqué el móvil, me acuerdo que puse el día 16, pinché y claro, me salió bien Aparecida. Ah, pues venga, Aparecido. Y ya digo, y fue un personaje que en principio, o sea, en la trama, más o menos en la cabeza sí que tenía un poquito, vamos, un poquito, tenía la trama más o menos por dónde iba a ir. No sabía muy bien cómo iba a llegar a ese punto, es decir, sabía a dónde quería llegar, pero no muy bien la ruta que iba a seguir. Y me acuerdo que eso, que puse aparecido simplemente en principio lo que iba a ser el guía para el viaje, un poco para introducir al inspector al pueblo, y poco a poco pues me di cuenta, vamos, me di cuenta, se acopló ahí un poco a la novela y fue cogiendo cuerpo y fue cogiendo forma, y al final se ha quedado casi como la estrella un poco del show, no sé si tanto como el inspector, pero casi casi. Es que el más bonachón, ¿no? Y parece que los demás siempre se les ve como un doble fondo y Aparecido como el más sano de todos, ¿no? Entonces, por eso es más fácil a lo mejor cogerle cariño o que te produzca ternura porque parece como la mejor persona de los que señalas ahí, ¿no? Claro, yo ya digo, tampoco, una vez que la novela ya iba más avanzada, tal, ya sí que me di cuenta que, bueno, claro, es que este personaje funciona muy bien por eso, porque es un personaje joven, ingenuo, inocente, es decir, a pesar de ser guardia civil, con lo que ello suponía en la época, pues todos conocemos las historias, encima estamos en una zona de frontera, pues la historia de lo que podía hacer la Guardia Civil en aquella época. Y digamos, ya digo, como todas las épocas, pues habría muchos y muy, muy malos, otros que eran no tan malos, pero también malos, y como siempre, habría muchos que sin ser del todo malos, pues estaban ahí un poco y de vez en cuando pues, hacían cosas malas, hacían cosas buenas, y que estaban un poco como en todas partes. Es decir, y digamos, yo quería precisamente aparecido ya cuando iba más. Esto no me di cuenta al principio, ya una vez que iba avanzada la novela dije, mira, claro, es que el pobre chico está ahí un poco como que hace cosas malas de vez en cuando y se queda, no se dice, pero queda implícito que está ahí un poco en medio camino. Pero claro, es un chico joven que tampoco es malo de naturaleza. Y ya digo, yo creo que es un personaje que funciona mucho por eso, porque está ahí un poco, es como la esperanza o la nueva generación, igual que Trevejo, que también es muy joven, son como dos personas muy jóvenes, como la nueva generación que llega después de los años de la guerra civil, que vienen, que claro, están todavía marcados por la guerra, pero están ya mirando un poquito de cara más hacia el futuro. Es decir, si Aparecido tiene en la novela pues 19, 20 años, estamos hablando que tendrá 40 años cuando llegue la transición, es decir, que será todavía una persona más o menos joven o que está, digamos, en plena vitalidad, es decir, que no le va a pillar la transición con 70 años. Entonces, claro, pues eso yo creo que era un poco por lo que funciona también ese personaje. Pero ya digo, al final ha sido un poco un boomerang porque el personaje ha gustado tanto, pero claro, es a ver cómo junto yo un guardia civil y un policía en otras novelas. Es un poco, claro, puede funcionar en una aventura, pero es muy complicado para la siguiente hacer ahí un encaje de bolillos para engancharlos. Pero bueno, ya digo, yo me alegro mucho que haya gustado, pero para mí también ha sido un poco una putada. He leído alguna crítica sobre el libro y respecto a esta pareja de Aparecido y Trevejo, suelen decir que forman una pareja con tintes cervantinos. ¿A ti qué te parece? Pues igual yo me he llevado muchas sorpresas con el tema de la crítica, porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto de la crítica. Ah, quiero decir, no sabía muy bien cómo se manejaba esto. Y te lleva sorpresa, es decir, te empiezan a sacar cosas que tú no las habías pensado ni de lejos. Es decir, el tema de. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, con Delibes, Aferlós y demás, sí que tenía ahí, obviamente las referencias se ven, pero claro, yo no había pensado que fuera tan obvia la relación con Delibes, porque la crítica, buena parte de ella, por ejemplo, todo lo que aparece aquí atrás, son secretos de edición que no se saben, pero bueno, todo lo que aparece aquí atrás está escrito antes de que la novela saliera. Es decir, se envían ejemplares a periodistas y gente del mundillo y ellos dan su opinión antes de publicar su crítica. Es decir, que estas frases de aquí estaban puestas 3 meses antes de que saliera la novela. Por tanto, los que han escrito esto no habían leído ninguna crítica ni nada. Es decir, no habían leído ni siquiera mi biografía, esto de aquí. Es decir, no sabían que yo admiro a Delibes, no sé qué. Es decir, todo lo que sacaron ellos fue propio. El tema de la relación de Aparecido y Trevejo como Cervantes y Don Quijote, igual, no sé, no me acuerdo qué crítico la sacó o varios de ellos la sacaron, pero igual fue una cosa que yo cuando lo leí digo, pues sí que tienes razón, digo, si lo que no sé es cómo no lo he visto yo, cuando lo estaba haciendo, cuando lo tenía terminado, cómo no me di cuenta de ello. Pero ya digo, es que tampoco es una cosa, al final cualquier pareja que tú pongas en la cual haya una persona un poco más seria, más madura,
aunque esté un poco loco, pero que sea un poco el que lleve el líder. Son patrones persistentes. Exactamente, es un arquetipo literario, es decir, la persona líder y el otro que va detrás con un poco la voz de la razón o de la inocencia, de la dulzura, de la candidez o incluso el mundo real. Y ya digo, al final, no sé si son tan cervantinos, porque al final Trevejo no está loco, o no creo yo que esté loco, digamos, Aparecido no tiene ese toque tan socarrón o incluso tan ignorante que tiene a veces ignorante, o la inteligencia del pueblo que tiene Sancho. Entonces, digamos, prácticamente eso de Cervantino, bueno, más que nada yo creo que va más por el tema del humor que porque se parezcan de verdad a Don Quijote y Sancho. Pero bueno, digo, yo es otra de esas sorpresas que me llevo con el tema de la crítica, que bueno, me alegro mucho porque es una comparación también muy buena. ¿Algún personaje con el que te sientas especialmente cercano, que más te haya gustado, o del que más satisfecho te encuentres? Pues ya digo, yo, hombre, obviamente el humor de Trevejo es el que más se acerca un poco a mí mismo, entonces pues, supongo que es el que más parte de mí tiene, pero yo creo que todos un poquito, es decir, así como el ingeniero este alemán que es ahí un poco sospechoso, malvado, que no se sabe muy bien qué papel juega, el capitán o la señorita Carmela, la profesora, o yo que sé, la prostituta que por ella, digo, son un poco, y esto también cuando lo hacía me he dado cuenta, son un poco arquetípicos también, es decir, en un pueblo pues la prostituta, el maestro, el cura, el alcalde, que es el hijo del alcalde que han asesinado, el capitán de la Guardia Civil, pero quiero decir, si son un poco arquetipos, pero es que si preguntamos aquí en Coria, Moraleja, hace 50 años estaba el capitán de la Guardia Civil, o el sargento, que fuera, estaba el cura, estaba no sé qué, es decir, son arquetipos, ya, claro, pues que si te vas a un pueblo en los años 50, cada uno sería como fuera, pero estaban el cura, estaban no sé quién, claro, y digamos, claro, La colmena. es la colmena, es decir, al final tú puedes intentar variarle un poco, meterle la personalidad propia a cada uno, pero claro, no vas a, puedes poner un cura que sea rojo y de izquierdas y comunista, claro, pero en los años 50, No cuadra. exactamente, es decir, no te cuadra, puedes hacer, pero ya digo, son arquetípicos, pero yo sí que he intentado un poco dotarles a cada uno de su personalidad. Ya digo, no me quedo con ninguno porque si acaso con Trevejo, que es el que más ha aparecido, ¿no? Que no lo quiero ni ver, pero a Trevejo sí que se acerca mucho el tema del humor y tal, a cómo soy yo. Y sobre los personajes femeninos, nosotras, Luisa y yo, a medida que las íbamos leyendo, pues íbamos comentando que nos parecía que los personajes femeninos como que tenían una visión, o sea, o estaban como estaban delimitados en torno a algo un poco más negativo. Es que lo están completamente. Entonces nos llamaba la atención en ese aspecto, no sé si nos puedes hablar de esto. Sí, yo esto ya lo he comentado también en alguna otra entrevista. Claro, es que al final siempre digo que hay que tener un poco en cuenta que yo soy, o sea, me considero todavía joven, y sobre todo cuando la escribía tenía 25, 26, era muy joven. Ahora tengo 28, es decir, que también soy joven, pero bueno, quiero decir, claro que hay que tener en cuenta que yo tenía 25, tenía 26, escribí esto en el año 2014, 2015, 2016, una parte, pero claro, yo estoy escribiendo en el año 55, si la ambientación es en el año 55. Y siempre digo, yo podía poner una mujer o un grupo de mujeres muy fuertes, muy valientes, pero si yo pongo eso me estoy saliendo completamente, es decir, de lo que era la época. Es más, hay por ahí algún personaje femenino que sí que es, o un par de ellos que son femeninos, o sea, que tienen cierta fuerza, pero que hasta cierto punto están sometidas al mundo masculino, pero ya digo, es que quiero decir, no podía yo, si estoy escribiendo una novela en los años 50, es que no puede hacer otra cosa. El policía tiene que ser hombre, los guardias civiles todos tienen que ser hombre, cualquier persona, es decir, el cura, obviamente hombre, el cura, el alcalde, es decir, la gente de poder, las fuerzas vivas del pueblo y de la ciudad tenían que ser hombres. La maestra. La maestra, por ejemplo, claro, sí que había unas cuantas profesiones que podían estar, o sea, que no limitadas, pero bueno, que sí que podían ser femeninas, una profesora, etcétera. Pero claro, tenía ahí un mundo muy limitado y podía hacer un personaje fuerte, sí, alguno hay, pero siempre dentro de las limitaciones para no caer un poco en la incongruencia. Sí que yo me he salido, por ejemplo, de un personaje, la profesora, la señorita Carmela, que tiene unas ideas un poco, que se sale un poco de lo que era una mujer de la época. Liberal, ¿no? Claro, pero precisamente, es decir, incluso ya ha habido algún lector que me ha dicho, dice, ya, ves que este personaje no es creíble, es demasiado liberal. Digo, joder, entonces, ¿qué hago? Digo, se me está ahí. Digo, claro, para un poquito que me salgo y digo, pongo un personaje femenino que se sale de la norma y me decís, claro, que es que queda un poco raro. Digo, claro, que queda raro, pero joder, ¿qué le vamos a hacer?
Ah, ya digo que está un poco encosetada, porque encima si estoy ambientando una novela en un pueblo, porque todavía si hubiera estado ambientada en Madrid, a lo mejor puedo poner un personaje femenino, joven, rico, o sea, una mujer que tenga cierto poder y se pueda mover con más libertad, pero si estoy en un pueblo, si pongo una duquesa, a lo mejor sí, la duquesa de Alba, que era de esta época, estaría en sus años mozos, pero si no hago eso, digo que es un tema que la editora también me lo comentó, y yo le decía, claro, ¿qué quieres que le haga? Digo, yo si quieres, la siguiente novela te la hago en el año 2016 y son todas mujeres y no tengo ningún problema. Ya digo que era un poco bien obligado por la época. Es decir. Y sobre el título, Aguacero, aparte de lo evidente de que estaba lloviendo todo el santo día, ¿tiene algún otro trasfondo el título? No, no se me ocurrió ningún otro. El tema de aguacero, yo siempre, es un secreto a voces porque cada vez que tengo oportunidad lo comento, que a mí no me gusta. Se lo puse yo, siempre dicen que te lo pueden imponer de la editorial, no, en mi caso lo puse yo, o sea, pero lo puse por la ausencia de otro, es decir, yo digo, bueno, acabé la novela y estuve 2 semanas, la repasé, es decir, la volví a leer, la corregí y demás, y al cabo de 2 semanas la envié a las editoriales, a las agencias, y digo, bueno, pues le tengo que poner un título, y le puse Aguacero como le podía haber puesto cualquier otra cosa, es decir, no porque fuera especialmente que me encantara, y yo lo puse con toda la idea, digo, bueno, el título se lo cambian. Para eso tiene gente especializada, comercial, gente que entiende del mundo este, y digo, digo, ¿cómo va a poner un título tan malo como ese, como Aguacero? Digo, es que no tiene tirón. Y al revés, a la editora le encantó, a mi representante le encantó, a los lectores, aquí no sé, pero al final ya digo, bueno, pues escribir sabré a lo mejor, pero poner títulos no. O sea, quiero decir, lo puse, o sea, la siguiente novela que ponga, el título que menos me gusta es el que le voy a poner porque será la forma de. Y ya digo, yo sí que se lo puse un poco pensando, ya digo, aparte porque no tuviera ningún otro, porque era un poco la única palabra o el único elemento que hacía un poco de unión de toda la obra. Es decir, la lluvia que justamente sale de Madrid, empieza a llover y no para de llover pues, casi hasta el final de la novela, que era un poco, ya digo, la unión de todo. Es una novela muy ambiental, muy de paisajes, de escenas, como muy visual. Y ya digo, era el único elemento. Es que es muy complicado poner títulos. Es decir, se puede coger, siempre digo, o una de dos, o coges un poema o algo así, o una novela de otro autor clásico y se lo plantas de título, o a ver qué haces. Es que es muy complicado. Es decir, parece que no, pero es una cosa que te puede llevar más complicación que incluso escribir la novela. Pues mira, yo dándole vueltas al título a ver si le encontraba algún otro sentido más allá de lo evidente, estuve consultando el diccionario de la Real Academia y en su segunda sección, no sé si la has leído, ¿No? dice que hace referencia a sucesos y cosas molestas como golpes, improperios que en gran cantidad caen sobre alguien. Entonces mi interpretación fue, bueno, pues quizás a lo mejor pues quizás tiene relación con alguno de los personajes, en especial el niño, ¿no? Que ha tenido esa vida tan dura y tal. No sé si. No, claro, a ver, obviamente el título, ya digo, se lo puse yo y con toda la intención, que era un poco ahí, es decir, al final la novela es como va lloviendo, es decir, de menos a más, empieza el día más o menos soleado, tal, se va oscureciendo y de repente, claro, cuando empieza pues, a recibir golpes, ¿no? Es como una sucesión de hechos terribles, y mientras va lloviendo cada vez más, se van perdiendo por ahí por el bosque, con la lluvia, etcétera. Y es como el ambiente opresivo, es decir, no sé si yo tenía la cabeza lo de los golpes, pero ya digo que fue como una ausencia de otro elemento, no había ningún otro elemento que yo creyera que me pudiera unir toda la novela, era la única unión que le podía yo buscar, porque es una novela, en ese sentido es tan ágil, es decir, son casi todo diálogos, es como. Sí. Era tan ágil que era muy complicado buscarle pues eso, algún pasaje, alguna frase de la novela que yo pudiera usar de título, a lo mejor. Es que no había manera, es decir, todo eran diálogos y a ver cómo ponía yo eso, que fuera un título que no fuera demasiado serio, tampoco, ni demasiado ligero y ya digo, no, yo creo que acerté sin darme cuenta y sin estar todavía convencido, pero bueno, parece ser que acerté. El proceso de publicación, ¿cómo fue? Conocemos seguramente a más de una persona en nuestro entorno que esté involucrado en el mundo de la literatura, que le gusta escribir y a lo mejor pues no encuentra una editorial que le pueda solapar o no sabe muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo ha sido en tu caso? Yo en mi caso, ya digo, no puedo hablar
no puedo ser ejemplo para nada porque mi proceso fue muy rápido. Es decir, yo acabé la novela, estamos en el mes de junio del 2015, hacia el veintitantos, me acuerdo porque estaba estudiando oposiciones y tenía las oposiciones ese día, por eso me acuerdo, es decir, el veintitantos de junio del 2015, y la acabé, pues eso, creo que fue una semana o dos antes de las oposiciones, y me dediqué un par de semanas a repasarla, es decir, mientras estudiaba, hacía los exámenes y demás, o me estaba preparando, me dediqué a repasarla y justamente a acabar las oposiciones hacia el día pues 30, 31, 1 de junio, que estábamos en San Juan, por aquí, yo ese año no vine porque estaba de oposiciones, y la mandé a 4 o 5 editoriales, a 4 o 5 agencias literarias, con la idea de que si me respondía alguna me responderían ya en septiembre, más o menos, o en octubre o al cabo de un año. Y mi sorpresa fue que una semana o 15 días después me respondieron una agencia literaria que le había gustado mucho y que quería hacerme un contrato por intentar buscar una editorial. Firmé el contrato, me lo mandaron por internet y demás y por correo, firmé el contrato y al cabo de una semana me dijeron que ya habían encontrado una editorial que les gustaba, que es una editorial muy pequeña, bueno, se llama Kailas, no es pequeña, claro, en comparación con Ediciones B es pequeña, quiero decir, es una editorial que ya era. Yo me acuerdo que ese día estaba en Barcelona, que fue cuando conocí a mi editor, o sea, a mi agente, y yo me acuerdo, claro, daba botes de alegría, qué bien, ya tengo editorial, ya voy a escribir y se va a publicar. Dice, bueno, hijo, espérate que vamos a intentar buscar alguna editorial un poco más grande, que a lo mejor, oye, quién sabe. Y justamente a la semana siguiente me fui a París de vacaciones, una semana, creo que he estado nunca en París, y el primer día que llegué estuvimos ahí viendo el Louvre, la Torre Eiffel y demás. Llegué al hotel allí en París, ya digo, mi primera noche en París, abrí el móvil, miré el correo y tenía un correo de mi agente que habían llegado 6 o 7 ofertas de editoriales grandes, pues de Ediciones B, de Grijalbo, Espasa, o sea, varios editoriales, claro, sí, sí, importantes. Y claro, ya digo, siempre tengo ese recuerdo que lo cuento, porque como mi primera noche en París, pues fue esto, es decir, como. Claro, y estamos hablando que yo me fui a París al principio, o sea, yo en San Buenaventura estaba aquí emborrachándome en Moraleja, entonces estuve en París al principio, o sea, principios no, creo que fue sí, principios o finales de julio, no me acuerdo, decir, pero bueno, que no fue en agosto, que desde que envié la novela hasta que ya tenía cerrado el contrato con Ediciones B pasó un mes. O sea, ya digo que no, que es un proceso que no es ejemplo porque No normalmente suele esto ser es. habitual. Pero yo siempre digo, la gente nueva, porque a mí por Twitter o por correo, por demás, me han llegado ya algunos autores de estos que se autopublican o que están buscando editorial. Dice, ay, mira, échale un ojo a esto, que a ver si podemos hacer algo, o sea, a ver qué me recomiendas, tal. Y ya digo, yo no me leo nada porque tengo muy poco tiempo, estoy trabajando y escribiendo y demás, tengo muy poco tiempo, pero bueno, sí que de vez en cuando le echo, me han llegado ya 2 o 3, lo que hago es que le echo un ojo a la primera página y le digo, mira, yo soy profesor de lengua y de inglés, entonces le echo un ojo a la primera página y digo, mira, tienes aquí 15 faltas de ortografía. Digo, la primera página. Y esta novela que me has mandado tiene 400. Digo, multiplica. Entonces, claro, muchas veces el problema es ese, que hay autores que intentan publicar o que quieren empezar en esto Sin formación. sin formación. Es que, ya digo, yo tampoco hay que exigir a alguien que se saque una filología. Yo tengo 2, o sea, pero claro, yo entiendo que no hace falta sacarse eso. Pero sí que si quieres dedicarte a esto de una forma, es decir, si quieres escribir para subirlo a tu blog o autopublicarte en Amazon o donde quieras, pues mira, entretente y hazlo. Pero si de verdad tú tienes vocación, de decir, mira, yo no quiero publicar solamente para que me vean mis amigos, sino que de verdad alguien tiene vocación, de decir, mira, yo tengo una historia buena o creo que valgo para esto y quiero escribir y quiero dedicarme a ello. Pues, macho, tienes que ponerte a estudiar algo de ortografía, de gramática, y ya digo, tampoco hace falta hacerse una filología, pero sí haber leído mucho, Leer, claro. Por eso digo que es una cosa porque ya digo, yo aunque no sea, en ese sentido no soy un ejemplo de nada, en el sentido de que me han publicado muy rápido, pero yo cuando mandé Aguacero a las agencias y las editoriales, sí que tenía el convencimiento de que era algo que merecía la pena publicarse. No en una editorial grande, yo eso no podía ni pensarlo, pero yo decía, mira, si esto cae en las manos de una persona adecuada, un editor grande no, porque a lo mejor no se arriesga a una persona nueva, no te lo publica, pero una editorial pequeñita que esté buscando autores nuevos, sí que me lo podía publicar. Es decir, yo tenía ese convencimiento. El problema es ese, que si tú mandas algo a una editorial, el editor ve en la primera página 10 faltas o ve que eso, aunque la historia puede estar muy bien documentada y más, ve que no está escrita de una forma, no tiene calidad, va a decir, mira, pues la única oportunidad, o
que tenías para que esa historia a lo mejor se pudiera publicar, la has perdido por no haber sabido, no haber hecho ese trabajo de antes. Por eso ya digo, yo el consejo que doy siempre a la gente que quiere publicar no es que mande a muchos sitios y que tenga paciencia y que tal, que al final llega, no. Si no sabes escribir, no llega. Es decir, ponte a leer y estudiar gramática. Es que a veces que hay que cogerse un libro de gramática y empezar a ver, pues el sujeto, el verbo tiene que concordar con el sujeto. Es decir, la mayoría, si yo pongo un sujeto, la mayoría hace, no la mayoría hacen esto, la mayoría hace. Que parecen tonterías, pero no lo son. Quiero decir, una falta de ortografía se me cuela y aquí a lo mejor hay alguna, no lo sé, pero puede haber una, puede haber dos, puede haber tres. Sí, claro. Ya digo que es un proceso que siempre digo, quien quiera dedicarse a esto y sobre todo la gente joven, que yo tengo por ahí alumnos y tal, que me dicen que pues he escrito cuentos, tal. Y yo, bueno, si la parte creativa hay muchísima gente que la tiene. Lo más complicado es lo otro, es decir, la parte fea, la parte de estudiar y de ponerse a trabajar. Pero no se presupone, y perdón que te interrumpa, que la gente ya debería saber escribir. No se presupone y no sabe, la gente sabe escribir. Yo cuando recibo correos de la gente de mi edad, escribe bien. Y pues tienes unos amigos privilegiados porque no es lo normal. Quiero decir, basta mirar cualquier cosa, o sea, te pones a mirar en Twitter o Facebook cualquier políticos, periodistas, periódicos, quiero decir, sobre todo publicaciones por internet y lo ves todo lleno de faltas. Claro, yo siempre digo, bueno, yo es que soy filólogo, soy profe de lengua, lo miro demasiado, tal, y yo lo entiendo, es decir, yo tampoco no estoy todo el día ahí mirando las faltas, pero claro, hay veces que dices, pero es que esto de verdad, ¿cómo ha pasado esto el filtro de un periódico, de un... Pero que tampoco es tan complicado, que hay autocorrectores, ¿sabes? No valen para nada. Yo siempre digo, uno de los consejos que les doy a los críos, tanto en inglés como en castellano, es que los autocorrectores y los traductores son idiotas. Es que son idiotas. Es decir, tú un traductor le puedes meter una frase, la que tú quieras, en inglés, si quieres aprender inglés, pero claro, el traductor no te diferencia. Es decir, el verbo saber, tú que a lo mejor quieres decir saber de saborear. O sea, saber, que se dice igual. El traductor no sabe lo que tú quieres decir. Es decir, te sabe el verbo saber y tiene un significado. El verbo colgar, se me ha colgado el ordenador. Te va a poner en inglés colgar, colgar de una cuerda. Es decir, no se me entiende decir que los autocorrectores o los traductores y demás tienen es decir, cada día están mejores. Sí, que son verdad más que inteligentes, claro, son más inteligentes, pero sí que es verdad que al final nunca pueden sustituir el filtro de una persona que tenga cierta, ya digo, no voy a decir siquiera una formación especializada, que sea filólogo, así que no hace falta ser filólogo. Si una persona que acaba segundo de bachillerato hubiera aprendido y recuerda todo lo que le ha enseñado el profesor de lengua de segundo de bachillerato y de primero y demás, con eso lo tiene hecho. No necesita tampoco saber más. Y ya siempre digo que no es un tema de tildes tampoco, es decir, no se trata aquí de que las tildes sí que te las pone el autocorrector normalmente. Es un tema muchas veces de la concordancia, es decir, darse cuenta de que no puedes poner una frase de 5 líneas con 3 comas si esas comas no están en el sitio, tal. Es que es un tema muy complicado que el autocorrector no te puede... Y ya digo que una persona puede escribir más o menos bien para comunicarse, pues puede trabajar en un ayuntamiento, tal, y sin ningún problema, pero en el momento que tú quieres dar un pasito más, así que las editoriales tienen correctores que te corrigen las faltas y te pueden hacer un apaño al texto, pero digamos, como dice el eslogan este de Salamanca, a lo que la naturaleza, ¿cómo era? Salamanca no te presta, pues esto es igual, es decir, lo que tú no pongas, lo que la natura no da, pues natura no da, pues esto es igual, lo que la naturaleza no te da, los correctores no te lo van a dar, es decir, el corrector te corrige, te quita una coma, te pone una tilde, no sé qué, pero si el texto está mal escrito, sale mal escrito, es decir, y es lo que ocurre, te puede quedar en ridículo, pero por eso digo que yo el consejo que siempre doy es este, es decir, es que es muy complicado, pero estudiar un poquito de gramática, leer mucho y leer bien, porque hay que tener cuidado porque siempre es el problema. Tú te puedes haber leído 10.000 libros en tu vida y no saber leer, o sea, no saber escribir. ¿Qué puede ocurrir? Porque que es que todo tiene su... Es decir, depende un poco de lo que leas. Yo siempre digo que hay que leer, incluso hay veces, si alguien se quiere dedicar a esto, lo suyo es que lea de vez en cuando, tampoco
no hay que ponerse a leer a Tolstoy ahí en verano, que tampoco es plan, pero sí que hay que hacer a veces el esfuerzo y ponerse a leer cosas que dices, esto es un peñazo y tal, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo a ver qué saco de aquí. Y es que no queda otra, es decir, hay gente que a lo mejor el Bolaño del 2666, que es un tocho así, y es aburridísimo, habrá gente que diga, mira, yo esto no me lo leo tal, pues mira, hacer el esfuerzo porque a lo mejor, o yo qué sé, el Quijote, pues mira, pues, tendrás que hacerlo en un momento dado, o si no quieres el Quijote, pues mira, pues cambia, pero no todo el mundo tiene que leerse el Quijote, pero sí hacer ese trabajo de fondo, que es, ya digo, que no se nota a veces, pero suele estar ahí, porque yo me junto con otros escritores, ahora ya que he ido a unos cuantos festivales y presentaciones y demás, y vas conociendo a gente de la cultura y dices, joder, que son gente culta. Quiero decir, de igual te encuentras un autor de novela negra que dice, este tío no sabe hacerlo con un canuto, y te encuentras que sí, joder, que es un tío que ha leído mucho y que sabe que a lo mejor escribe lo que escribe, es decir, una novela negra que no tiene ningún trasfondo, es decir, que es súper superficial, es como una cosa muy sencillita, muy ligera, pero el tío a lo mejor, incluso aunque tú digas, escribe muy mal, pero es que el tío es culto, es decir, por eso quiero decir que siempre hay como una barrera ahí un poco que se nota mucho. Un par de preguntas y ya dejamos paso a la gente porque a lo mejor quieren también hacerte alguna pregunta. Cuéntanos, porque hemos leído en redes sociales y hemos leído por ahí en prensa que estás cosechando algún que otro premio, ¿no? Algunos, uno. O sea, no, tampoco, no, más hemos sido uno, pero bueno, sí que es verdad que fue el mes pasado, me anunciaron que era finalista, fue en octubre, noviembre del año pasado ya, sabía que era finalista, que es el premio con peor título de la historia de España y del mundo, que es el Tuber melanosporum, que es el nombre científico de la trufa, porque es un premio que dan en Morella, en Castellón, que es una zona de trufa, es un festival gastroliterario que hacen allí desde hace ya varios años, y este año decidieron que aparte de hacer el festival de literatura, pues iban a dar un premio a la mejor novela negra de autor novel del 2016. Y es un premio que a mí me hizo mucha ilusión cuando me llamaron, lo que dije, digo, bueno, esta tontería, ¿qué es esto de Morella? Y la trufa, no sé qué, digo, porque estáis de cachondeo, ¿verdad? Luego ya no, claro, ya me informé y empecé a mirar ahí por internet, digo, no, pues, cuidado que va en serio, que está... ¿Qué nivel? Claro, digo, que hay aquí hay periodistas implicados importantes, han ido autores ya más o menos reconocidos, bueno, ¿no? que no están de cachondeo, coño, que esto es importante. Y eso. Me acuerdo que, bueno, me llamaron, ya digo, que era finalista, fue en octubre o noviembre, y me anunciaron pues que había ganado un par de días antes, o sea, un par de semanas antes de que se fallara el premio, ya me informaron de que era yo ganador, y me acuerdo que estaba en casa con fiebre, me pilló esa semana con una fiebre terrible cuando me lo anunciaron, pero me hizo mucha ilusión porque era como la primera vez que se daba ese premio, que encima reconocía a autores noveles de toda España, porque muchas veces en la España de las autonomías se tiende a dar muchos premios locales o regionales, y en este sentido allí lo hicieron muy bien porque era un premio muy ambicioso, y bueno, fue un festival muy ambicioso que trajeron a mucha gente importante, a un premio Planeta, a Alicia Jiménez Bartlett, estuvo allí, es decir, y Víctor del Álvaro iba a ir, pero en último momento no pudo, es decir, que era un festival muy, muy, muy importante, y decidieron hacer un premio que en lugar de hacer un premio que fuera muy local, muy cerrado allí a Castellón, dijeron, no, vamos a hacerlo a toda España y vamos a coger lengua tanto española como catalana, porque allí en Castellón se habla también catalán, y ya digo, fue un premio que podía haber sido muy poquita cosa, y yo pensé que era poquita cosa, y luego ya cuando estuve allí, cuando vi lo que habían montado, digo, no, pues ya cuando salió en los medios, en los periódicos y tal, digo, pues no era tan poquita cosa, al final va a ser un premio más importante de lo que yo pensaba. Y claro, pues cuando ya me llamaron para decirme que me lo daban, y ya cuando estuve allí, pues fui ya más consciente, porque ya me han llamado a alguna entrevista que he hecho y demás, lo primero que me preguntan ya siempre es por el premio, ¿cómo te sientes ya tener un premio tal, de que te haya reconocido la mejor novela negra de autor novela? Digo, pues parece que la cosa va en serio. Pero bueno, es el primero y de momento el único, a ver si llega alguno más, y sobre todo que tenga dotación económica, porque este no tenía, entonces...
Sí, me dieron una trufa, bueno, un recoge trufas, que era como un... parecía, no sé, hay por ahí las fotos en internet, que la podéis buscar, pero bueno, era un premio así era 1 kilo, parecía como un cuchillo, pero era como en realidad una pala de recoger trufas. Está muy bien porque venía con mi nombre grabado y todo, era como... Y Ahí están. ya digo que estuvo muy bien. Claro, sí, verdad, nos hicieron ayer un festival gastronómico con mucho... decir, la verdad es que nos trataron muy bien. Y lo que digo, que yo cuando oí esto de morella, trufa, tal, digo, ¿esto dónde me voy a meter aquí? ¿Qué hago yo ahí? Y claro, me dijeron, bueno, pues has ganado. Bueno, pues tendré que ir, yo qué sé, vamos a ser educado. Pero eso, yo cuando empecé a mirar todo lo que había y montado, y ya cuando estuve ahí, pues, era una cosa mucho más seria de lo que yo me podía imaginar. Claro, ahora fui consciente de la importancia del premio prácticamente pues eso, al llegar allá al pueblo y ver la que había montada y ver el tema mediático que había y sobre todo pues ahora después cuando en cada entrevista me van preguntando pues sobre el tema del premio. Y sobre continuación, que nos habías comentado al principio, Sí, que estabas preparando... No, está preparada. Ya la acabé, la acabé hace un par de semanas. La segunda parte es la segunda parte de... O sea, una aventura otra nueva aventura de Trevejo. Y ya digo, está ya preparada, no puedo decir ni cómo se va a llamar ni cuándo va a salir. En principio será en la misma editorial, es decir, en Ediciones B, si todo va por donde tiene que ir, pero no puedo anunciar nada porque no sé nada. Es decir, está todavía mi representante estará, supongo que negociando o de viajes, no sé, porque está siempre... Pero bueno, si todo va bien, pues supongo que yo en las próximas semanas sabré más o menos cuándo se va a publicar. Y vosotros pues tendréis que esperar, o sea, cuando me den... ¿Y no nos puedes adelantar algo? Puedo adelantar poco, es decir, puedo adelantar que tiene un componente rural también. Sí, puedo adelantar que es un poco... He intentado seguir la misma senda de Aguacero. Siempre digo que la novela es una novela más o menos corta, que son, ¿cuántos son? No me acuerdo, 400 páginas, que en realidad eran 350 cuando yo la acabé. Que decir que le metí un par de escenas más, la alargué un poquito. Siempre digo que es una novela corta, precisamente porque yo cuando la estaba escribiendo, digo, ¿dónde no me voy a poner a escribir una novela de 700 páginas si a lo mejor no me la publican? Es decir, no me voy a pegar aquí 1 año y medio escribiendo para que a lo mejor es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Entonces hice una novela como, digamos, como muy compacta, en el sentido que tuviera pues eso, una aventura muy cerrada, que quedara todo un poco ahí, es decir, no me pongo a contar nada del pasado ni hago flashback, es todo como muy... la aventura, el que la haya leído lo sabe, que es como... La aventura es como una mecha de una bomba que va y se acaba. Pero precisamente era por eso, porque yo tenía el miedo de que a lo mejor si la acabo no se iba a publicar o tal. Y entonces esta segunda lo que he hecho es un poco decir, sigo en la misma línea, no he hecho experimentos raros, pero tenía la libertad o más o menos la confianza de que se iba a publicar. Entonces me he permitido, pues, la historia es más larga, es más compleja. En lugar de reducirme ahí un poco a la Sierra de Madrid, he sacado al pobre Trevejo, le va a tocar irse por otros lugares de España. No va a ser Extremadura, lo siento, pero no quería pecar de localista tampoco. Pero bueno, hay algún pasaje relacionado con Extremadura, también habrá. Pero ya digo, simplemente es como el eslogan de los Juegos Olímpicos, más grande, más fuerte y ¿cómo es? Más rápido. Y más rápido, pues va a ser igual. Es decir, la segunda parte va a ser más grande, más fuerte y más rápida. Pero al final va a ser, a quien le haya gustado la primera, le va a gustar la segunda, creo. Pues si queréis comentar algo, hacerle alguna pregunta. Yo, perdona, porque no he leído la novela, me la leeré a partir de ahora. Pero me interesa algo que no has comentado, porque no te hemos preguntado. Tus lecturas y tu formación. Pues las lecturas, te las digo, vienen aquí. A ver. Tenemos en la última página, que se haya leído, bueno, viene aquí sobre todo las influencias. En las últimas 4 o 5 páginas, no los he contado, pero creo que cito como a 15 autores, 10 o 15 autores. Está Monterroso, Augusto Monterroso, por ejemplo, que es uno de mis autores favoritos. Están todos... ¿Lo habéis leído, supongo? Bueno, todos estos autores de los años 50, es decir, Delibes, Cela, Ferlosio, Sender, Azorín, de la Serna, Aldecoa, Barea, Martín Santos, Laforet. Luego tengo aquí Machado, Lorca, Marcé, García Márquez, Montalbán. Estoy leyendo porque están aquí, no me molesto. Bolaño también lo cito aquí, y no me acuerdo más, pues ahí están más o menos mis lecturas un poco
Que han coincidido en diferentes niveles en Claro, que periodo puede. de formación. Exactamente. Yo siempre digo, siempre me preguntan cuál es tu novela favorita o tu autor favorito. Y digo, pues no tengo. No tengo ni novela favorita ni autor favorito, porque me gusta todo y no me gusta nada. Es decir, por ejemplo, Bolaño, que hoy lo cito, siempre digo que yo creo que es la mejor novela, o una de las mejores que yo he leído, que es la de Estrella Distante, que es, no sé si alguno la ha leído, que es una novela muy pequeñita de Bolaño, que son 150 páginas, o una novela así muy finita, que la leí por casualidad y yo creo que es de las mejores novelas que he leído yo nunca. Y luego de Bolaño me leí Los Detectives Salvajes, estas ya más los superventas, y ya no me ha gustado tanto. Que si empecé por esa, que era la más pequeña, y me gustó mucho, y otras no. Por eso digo, ¿cuál es tu autor favorito? No tengo. Novelas, pues tengo algunas que me gustan, pero ¿y qué autores me influencian? Pues aquí de Bolaño no hay ninguna. Quiero decir, en cuanto al estilo, en cuanto a tal, por ejemplo, de Bolaño no hay nada. De Monterroso puede haber algo. Aparte del Rosso, ahí en el título, tampoco hay mucho. Quiero decir, yo tengo muy claro cuáles son los autores que a mí me pueden gustar, pero aquí de lecturas que ya haya cogido como influencia aquí, pues está claro que son más Delibes, son otros autores, porque es la época en la que yo lo ambiento. Y ya que estoy en Corea, siempre ahí publiqué un artículo en Zenda Libros hace un mes, no sé si alguien lo ha leído, pero bueno, podéis buscar en Zenda Libros sobre Delibes, sobre la literatura de los años 50, la España vacía, de Sergio del Molino, y publiqué un artículo en el que confesaba una de las referencias que hice a Ferlosio, que obviamente es imposible de cogerla porque no se sabe, decir, en el Jarama, que es una novela dialogada, todo con expresiones y muy... Y cogí una novela, o sea, una expresión que usa Ferlosio en el Jarama, que es la de veo menos que... Dices, estoy tan ciego que no veo 3 curas en un montón de yeso. Y me hizo gracia esa expresión, la apunté y la puse, se aparece en el aguacero. Y por eso digo que es como que esa es una, ya digo, como una influencia directa, no es una influencia, que la he cogido, pum, pum, y tal cual, es decir, el Jarama, que es de los años 50. Y por eso digo que mis lecturas, pues bueno, yo tengo mis lecturas que me pueden gustar, ahora estoy leyendo a Henning Mankell, por ejemplo, es decir, que puedo leer cosas que no, a lo mejor luego no voy a usar o no me puede servir de referencia, pero siempre digo, pues todo. ¿Quevedo? ¿Eh? ¿Quevedo? Quevedo sí, siempre digo que es el poeta favorito de cualquier niño o de cualquier adolescente, porque en cuanto pones un poema de un pedo, un poema de un culo, dices, bueno, pues esto es... Y aquí sí que hay alguna referencia también a Quevedo, por ahí en algún párrafo, que siempre digo que Quevedo es yo siempre digo que Quevedo es cuando doy clase por ahí en bachillerato y tal, que Quevedo es el autor más castellano que hay. Es decir, no hay nadie más castellano que Quevedo, porque tienes... igual te encuentras en un poema que te habla de Dios y de la Virgen y de lo más sagrado y lo más alto, y en el poema de al lado te está hablando del ojo del culo, y dices, bueno, pues es que Quevedo y es lo más español que hay. Es decir, y es un poco el sentimiento, y ahí aparece un poco la novela, es decir, están hablando de crimen, no sé qué, y de repente aparece uno a lo mejor hablando de una... y es que es un poco en el carácter español, te vas a un funeral y la gente está haciendo chistes y por eso ya digo que yo Quevedo, por ejemplo, sí que es una de mis lecturas, y ese sí que le hago una referencia ahí digo, yo para mí no sé si es mi poeta favorito, porque tampoco, yo digo, no tengo muchos favoritos, pero sí que es uno de los que uso mucho en clase y me gusta mucho. Hago muchas referencias a él en clase cada vez que puedo y cada vez que sale la ocasión. ¿Y autores extremeños? Entonces, extremeños, pues ahí tengo, por ejemplo, a Luis Landero. Siempre digo que si tengo que escoger un autor, con Landero me pasa un poco lo que acabo de decir con Bolaño. Tiene la novela, una de las novelas que yo he leído, que yo creo que es de las mejores de las últimas décadas, si no la mejor, que es la de Juegos de la Edad Tardía, que es pues, la que se presentó Luis Landero. Y ya digo, yo cuando la leí, claro, yo ya la leí, no la pude leer en su momento, la leí pues ya durante mis años de la facultad, y yo le digo, pues, esto es una maravilla. Y luego he leído otras obras de él que, por ejemplo, tampoco no me han llegado tanto, se me han hecho pesadas, y por eso digo, pues, autores extremeños, sobre todo yo diría Landero, pues, luego, claro, extremeño, claro, Sí, nacido en Extremadura. claro, porque tenemos Javier Cercas también, que también es extremeño, también me gusta... Me pasa, es que ya digo, me pasa lo mismo. A mí me encantó la de Anatomía de un instante, fue la primera que me leí de Javier Cercas, también me gustó mucho porque no es una novela, es tipo un ensayo tal. Y luego me leí la de Soldados de Salamina y también se me hizo pesada. No sé, me pasa, pero me pasa mucho con muchos autores. Eugenio Fuentes es el que iba a decir.
Eugenio Fuentes, por ejemplo, yo lo conocía de... O sea, conocía, claro, al ser de Montehermoso y tal, yo había oído tal. Y no lo leía, o sea, leí novelas suyas después de haber escrito esta. Eso lo tengo que confesar, que no hay ninguna referencia porque no lo había leído. No porque nada, siempre ya digo, yo estaba trabajando, haciendo posiciones y llevo toda la vida estudiando, trabajando y no tengo tiempo tampoco, no soy una máquina para estar todo el día leyendo. Y ya digo, cuando lo leí, pues sí que es un autor que tiene ahí como... es un punto su... yo creo que es el más extremeño de todos, no solamente, a lo mejor porque está aquí más cerca, pero sí que yo creo que es el más extremeño de todos en cuanto a la ambientación, un poco es el que ha cogido un poco mejor la... Claro, sus novelas están ambientadas en ese, como no cómo se llama la ciudad de... no, pero la ciudad ficticia donde crea ambienta... un nombre que... Bueno, pero bueno, bueno, pero... algo que tiene que ver con el río y Sí, tal, pero bueno, no es el Alagón, es... Sí, no me acuerdo, pero bueno... Sí, lo estuvo explicando, sí. Pero da igual, Es un Macondo particular. Pues exactamente, quiero decir que ese es el que más se acerca, yo creo, a describir un poco lo que es la realidad extremeña, porque es como, te dice, es una ciudad pequeña, que puede ser a lo mejor Don Benito, Coria, o un poquito más grande, es decir, y sí que es lo que tú dices, joder, hay tramas que son un poco urbanas, pues ocurre como en una ciudad, pero luego están en el campo, tal, y es como muy extremeño. Y luego, bueno, está el caso de Jesús Carrasco, que también es extremeño, que ya digo que es, o sea, no sé, Intemperie. exactamente, sí. Aguacero intemperie. Es que eso fue otra, que es otra cosa que también, claro, son estas cosas que te vas dando cuenta después y dices, joder, es que hay que ser gilipollas para poner aguacero cuando había yo un extremeño que lo ha puesto intemperie. Pero... Claro, no, con lo que has contado, claro, no tiene... el primer sorprendido eres tú, o sea, Sí, que sí, tú vas contracorriente de lo que te dice la editora, lo que te dice Sí, el otro, no, lo que yo, dice, pero esto ya no, está. yo ya digo, soy el primer sorprendido y no tenía, o sea, no tiene ninguna referencia y no sé, la novela en sí no tiene... Sí que tiene relación, hice una conferencia en Toledo hace unos meses y tengo que hacer otra en Valladolid, colaboro con la Fundación Miguel Delibes, que con el tema de Delibes pues me han cogido ahí un filón y me aprovechan y me... y no, yo encantado. Y sí que ahí va un poco el tema de... Porque Jesús Carrasco es un poco... Sí que es mucho más heredero de Delibes de lo que voy a ser yo jamás. El tema del lenguaje, claro, el tema de tratamiento del lenguaje y demás. Y yo creo que a mí la historia, sus novelas igual, a nivel yo las leo, me gustan, pues una maravilla, pero digamos, lo mejor que tiene a lo mejor no es la historia en sí, sino pues eso, el uso que tiene el lenguaje y así como decía que a lo mejor ahí, el de Montehermoso, se me ha ido... Fuentes, perdón, así como decía Eugenio Fuentes, es el que mejor refleja un poco la realidad de Extremadura. Yo creo que el que mejor refleja ese mundo rural que es Extremadura, que ya no es así, pero que sí que es como un poco lo que iba antiguo, lo que queda un poco lo que subyace. Pues Jesús Carrasco, ya digo, tampoco tiene ninguna referencia, ninguna relación, más allá de que es un ambiente rural y demás, pero bueno, esos son un poco otros extremeños. Por ahí tenemos... Yo quería preguntarle a Luis, al margen de tus lecturas y tus criaturas y tal, yo generalmente cuando Sánchez Ferlosio trae a un autor o tratamos por videoconferencia, siempre me voy un poco más al aspecto de la industria, ¿no? de la economía. ¿Cuánto vale un libro para una editorial, por ejemplo? Y luego... ¿Cuánto veo yo de cada libro? Efectivamente. ¿O cómo se lleva el proceso de negociación? ¿Hasta qué punto la industria se implica con el autor cuando lo valora correctamente desde el punto de vista económico? Pues, o si hay un... Pues eso te tendría que dar el número de mi agente, porque yo no tengo ni idea, la verdad. O sea, quiero decir, yo como firmé el contrato con mi agencia, todo el tema económico lo llevan ellos. Es decir, yo le doy un 15% a mi agente, que es lo habitual, y ya está. Es decir, yo a partir de ahí, yo tema económico no sé nada. O sea, yo sé lo que me pagaron de adelanto y lo que me llevo de cada libro, pero que es, creo que son 2 euros, algo menos de 2 euros por cada libro. Quiero decir, y no llega, entonces que tampoco no me voy a hacer rico con esto, de momento. Por eso, no me voy a jubilar de momento con esto ni de lejos. Pero digo, el tema de monetario de la industria, no te puedo decir mucho porque tampoco... La cosa está muy fastidiada. Hay otro autor de novela negra que es Escribano, ¿cómo se llama el nombre? Bueno, ¿te acuerdas del nombre? Paco Gómez Escribano, que es un autor de novela negra madrileño, muy madrileño, que publica una editorial muy pequeñita y demás, que me acuerdo que me contaba que le habían dado que había ganado al cabo del año por derechos 60 euros. Quitándole tal, le había o sea, claro, el primer año que la publicó a lo mejor le dieron más, le dieron 1.000
1.000 o 2.000 o lo que fuera. Pero el segundo año, o sea, 60 euros es lo que había ganado de ventas con su novela. Quiero decir que, claro, yo en mi caso, de momento este año ha sido algo más, pero a lo mejor este año siguiente, a lo mejor no se vende nada y de Aguacero me llevo 50 euros. Quiero decir que el tema económico no... Hoy en día no hay nadie que pueda escribir con la idea de hacerse rico y ni siquiera de vivir de esto. No, ya. Quizás la pasta esté en la película o... Esperemos. O sea, yo te he hecho la pregunta, ¿sabes? Sí, ya lo he comentado por ahí en alguna ocasión que tengo ahí algún contacto con alguna productora de cine y tal, pero bueno, en principio no he firmado nada y es complicado, pero bueno, yo si se hiciera algo, pues encantado. Llego, tampoco hay que tener prisa porque al final prácticamente cualquier autor que ya haya publicado varias obras y más o menos, no voy a decir que sea un superventa, pero simplemente que esté un poco metido en la industria y se venda más o menos bien, suele tener firmadas varias novelas con el tema del cine. El Lorenzo Silva, por ejemplo, estuve hablando con él un día del tema y él me decía, Lorenzo Silva, que tiene no sé cuántas novelas son, 150 o 30, ¿no? Pues bueno, que tiene un montón de novelas. Y él decía que él tenía firmadas como 30 novelas ya para hacer el cine. Y películas ambientadas de sus novelas, a lo mejor no sé cuántas hay, 5 o 6. Es decir, claro, que por ahí el tema de la pasta, claro, que te firmen a los derechos y te dan a lo mejor 5.000 euros, o 3.000, o 4.000, o 10.000, o lo que sea. Y digamos, donde se vería la pasta en todo caso es cuando se estrena la película y depende del éxito que tenga. Entonces, claro, es un poco también un mundo, pues te decía que es filmar, digamos, yo ahora mismo no podría decir que Aguacero vaya a salir en formato película. Si yo tengo que apostar, apuesto a que no. Hay que ser un poco, hay que ser realista. Es decir, otra cosa es que se firme el contrato, a lo mejor para que alguna productora diga, mira, te voy a firmar el contrato, no sé qué día de mañana, pues alguien quiere hacer una película, pues, eso sí que puede entrar dentro de lo posible, pero aún así tampoco voy a hacer rico con eso. Pues ya te digo yo que hoy en día, digamos, firmar derechos para el cine tampoco no es un pastizal. Es a lo mejor, claro, si eres un autor Pérez Reverte, pues a lo mejor sí que es un pastizal, pero si no, es decir, que te venga una productora, te pega 2 duros como el que hice y se quedan con los derechos. Porque si viene una productora grande y quiere esos derechos, va a pagar lo que sea la productora pequeña. Pero bueno, igualmente tampoco hay mucha pasta ahí de por medio. Si al final para que haya pasta tiene que venderse. Es decir, ahora está la Dolores Redondo, que con lo del Guardián Invisible, le habrán pagado una pasta enorme, pero seguramente ya se haya llevado mucho más de lo que se han vendido sus libros gracias a la película. Es decir, si ella se lleva igual que yo 2 euros por cada libro y ha vendido 100.000, un fenómeno echamos cuentas. Claro, echamos cuentas. ¿Alguna pregunta por ahí? Mira. Yo quería preguntarte si solamente te centras en la narrativa, en la hora de escribir, o también escribes poesía o teatro. No, ya no escribo. Teatro no, teatro nunca he escrito porque es un medio para mí muy ajeno. Es decir, yo nunca voy al teatro y de vez en cuando en teatro y he leído teatro, por desgracia, que nunca se debería leer, pero he leído teatro pero voy poco al teatro, voy a alguna de estas, al teatro clásico, alguna vez que hemos ido. Pero no, es un medio para mí muy ajeno, no me atrevería a meterme ahí. Y el tema de la poesía, sí, hace años escribía poesía cuando estaba en la universidad, tal. Tampoco tenía tiempo para escribir muchas novelas, aunque lo intentaba. Entonces, pues la poesía siempre es una forma más rápida de escribir. Y sí que quedé finalista por ahí algún premio también. Es decir, sí que es verdad que este del Melanosporum de Aguacero ha sido el primero importante, pero había quedado ya finalista en algún premio de poesía por ahí. Y del relato corto también, había quedado por ahí había quedado finalista. No, el del relato corto lo gané, que fue ahí en Badajoz, me acuerdo. Pero bueno, ya digo, yo en principio ahora siempre tenía muy claro, decir, yo si alguna vez escribí algún relato, me lo tomaba siempre como una forma de practicar para llegar a hacer una novela. O cuando escribía poesía era porque no tenía tiempo para hacer. Yo tenía siempre claro que yo lo que quería hacer era escribir novela. Y es más, llegó un momento en que ya dije, sí, al final de la carrera y demás, dije, mira, déjate de tonterías de escribir poemas y de escribir tal, aunque te haya ido bien, te hayan dado algún premio, algún reconocimiento, ponte a hacer lo que importa, que es hacer novelas. Y me puse allí y ahora de momento pues no tengo pensado porque hay muy poco tiempo entre trabajar y si me toca estudiar oposiciones en algún momento dado y hacer vida y salir de fiesta y hacer deporte y tal, pues no da tiempo para hacer todo, la verdad. Perdona, ¿el siguiente novela es una continuación de esta? Bueno, es otra aventura. Es decir, no es continuación en el sentido de que no sigue la misma trama, pero sí es otra aventura de Trevejo. ¿Pero del mismo periodo? ¿Del mismo periodo? Sí, son también, no me he ido muy lejos, son los años 50
porque claro, como no hay que matar a la gallina de los huevos de oro tan rápido, es decir, si a la gente le gusta el personaje y tal, y pongo la segunda novela en los años 70, ya la siguiente tiene que ser en los 90, entonces, bueno, claro, y sobre todo porque ya tenía el tema de la documentación, pues ya tenía la documentación hecha, pues me costaba muy poco pues, hacer otra segunda parte que ya lo tenía todo hecho, y era como, no tuve que ponerme a leer muchos libros de otra época. ¿Algo más por ahí? Yo, bueno, ya más o menos eso te he preguntado todo lo que hemos estado hablando ella y yo estos días y tal, cuando hemos estado leyendo. Yo lo primero darte las gracias por venir a Coria, a la biblioteca, a esta nueva biblioteca que tú me conociste a mí en la antigua. En la antigua. Vale la pena ya haber estrenado estas instalaciones. Te doy la enhorabuena sobre todo porque con 25 años escribí esta novela, me parece una cosa maravillosa. Yo la novela me ha gustado bastante, me la he leído en una semana, esta semana. Me ha parecido un poco triste en el sentido de la dureza que hemos hablado antes, de ese aguacero, ese agua, esa calada. A mí el agua no me gusta, hace poco hemos estado de excursión aquí con una señora que es por aquí, en Jaén, y nos cayó un aguacero, y entonces, pues eso, ese frío que te entra con esa humedad, ¿no? Bueno, pues esa dureza, un poco también lo del intemperie que hemos hablado antes de sus Carrasco y tal. Yo, lo que decía antes Marisol de las mujeres, creo que nos ha tratado, es una pequeñina crítica, tampoco yo no sé, una crítica literaria, simplemente decirte que yo quería que hubieras tratado un poquito mejor a la maestra. Bueno, no destripemos mucho. Dura en el sentido, porque bueno, la prostituta es la prostituta, una pena muy grande, porque claro, dedicarse a eso, bueno, su hermano no quiero tampoco eso, porque quiero que la gente que lo ha leído, pues bien, y la que no, pues ya. Pero la maestra yo quería, hombre, no una historia de amor con el inspector, pero un poco, me ha dolido mucho lo del chaval, bueno, yo me he metido mucho en la historia. Entonces, bueno, solamente decirte, Luis, que luego también, al final, esos que mataron en la guerra civil, también a la mujer, se había acostado con un montón de... Bueno. No sé, me ha parecido un poquitín, es mi opinión. No, pero es que no me lo cuentes. No te lo voy a contar porque tiene mucha... Está muy bien. Es una aventura y entonces son muchas cosas las que pasan, pero yo solamente le quería decir a Luis, que ahora que tenemos la oportunidad, que eso, que yo quería un poquito de amor, un poquito de... o sobre todo... No, un poquito de amor, no, eso se entiende. O sobre todo, un poquito... un personaje femenino. Sí, va positivo. Luego a ver si veo la esperanza cuando va la parejita a Madrid. Bueno, ya no cuento más. Pero... los personajes femeninos, es lo único que sí, a ver, ya he dicho, el tema femenino al final, es lo que decía, que yo el tema, al final, cuando uno escribe una novela lo que intenta siempre es sorprender al lector y claro, al final si yo hago una historia de amor y pongo unos personajes más, no sé cómo decir, menos duros, también es un poco de amoldarse siempre a un poco... Está más visto, es decir, yo aquí siempre digo que es una novela en la que esta es una novela en la que hay malos muy malos y buenos que también son malos, es decir, el único personaje que se salva de esa maldad precisamente es el que le gusta a todo el mundo, que se ha parecido, pero ni siquiera tampoco, porque no sé, hay por ahí un capítulo que no está muy atrás y que es casi al principio o en la mitad, que también, es decir, que se habla de, a lo mejor, cuando habla con un personaje al que le han tenido detenido, lo han torturado en un cuartel, en la Guardia Civil, está aparecido y dice, bueno, ¿y qué te ha contado de lo que le hemos hecho? Y es decir, que se entiende que él también ha participado o estaba presente, es decir, que ni siquiera el personaje más blanco, más inocente que hay, tampoco es inocente y es decir, que al final era... Por eso digo que yo no quería hacer tampoco ningún personaje ni femenino ni masculino, creo que no hay ninguno que fuera exactamente, que fuera muy puro. Y en ese sentido, bueno, pues en este caso las mujeres tampoco hay ninguna muy pura y sí que es verdad que en este caso a lo mejor pues podía haber puesto a un personaje, lo que decía antes, igual que un contrapunto de Aparecido, que es el personaje más inocente que hay, más ingenuo, podría haber puesto a lo mejor uno femenino, pero al final es también un poco lo que te pide la historia. Aguacero es lo que digo antes, es como una historia que es
es una mecha que ya digo, es que se enciende y es como ¡fum! Y es como se lee muy rápido, dice, yo la escribí rápido, pero es que se lee, porque yo lo sé, porque la he corregido y la tengo muy releída, y es como que ¡fum! O sea, incluso corrigiendo, que tengo que ir mucho más lento, se puede leer muy rápidamente. Y al final es eso, es una novela en la que, pues es decir, yo si quiero meter un personaje no puedo meterlo. Pero si yo ahora mismo digo, mira, voy a meter un personaje femenino, ¿dónde? No hay ningún sitio. Entonces, lo único que puedo decir que bueno, que en la segunda parte, o en la segunda aventura de Trevejo sí que hay más personajes femeninos y alguno pues a lo mejor queda un poco más redimido, o no, tampoco, pero bueno. Pero bueno, quiero decir, siempre igual, quiero decir, tampoco he podido hacer nada por aquello de salirme para no caer en un anacronismo, una incongruencia, es lo que había en la época, pero bueno, sí que he intentado meter ahí algún personaje más y redimir un poco lo que le faltaba a esta en ese sentido. Mira, yo felicitarte también, como acaba de decir María Luisa, porque yo para mí he visto un retrato puro y duro de los años 50, aunque no lo he vivido. Y aunque tan, como dice María Luisa, que coincido mucho con ella, ha sacado la parte más dura, pero que existía, porque no vamos a tener que decir otra cosa. Y entonces me ha gustado por eso. Y en principio también me gustó porque pensaba que iba por otro derrotero y me sorprendió cuando iba por otro. Y entonces tengo que decir que me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho. Sí. Con 25 años he escrito esto, digo que a lo mejor cuando tengas 40 será premio Nobel. Pues a lo mejor, para entonces ya si he ganado algo ya, dejo de escribir. Yo, una vez que sea rico ya se acabó. No dejes de escribir porque a mí, por lo menos, me tiene que atrapar un libro y el tuyo me ha atrapado extremadamente. Bueno, pues me alegro, ya digo, yo siempre, los mejores elogios que me han llegado son eso de cuando, en su caso no es usted tan mayor, ni mucho menos. Otra puede ser abuela. Sí, pero, tengo 59. Pero yo cuando digo, sí, pero bueno, por eso digo, yo cuando digo a lectores que me han venido... No, pero es que como acaba, mira, te soy sincera porque tú acabas de reflejar en los años 50, por ejemplo, cuando hablas del caso del periódico que había, que se decía una cosa y era las antípodas. Sí, sí. Tú acabas de reflejar pura y dura en los años 50. Entonces para mí tiene mucha verosimilitud. Cuando voy a una novela en la que pongo los pies en la tierra, me gusta. Y creo que tú los has puesto. Es que en los años 50 los has puesto. Yo por eso digo que cuando los mejores elogios que me han venido, aparte de la crítica y tal, pues cuando me ha venido algún lector, digo, mucho más mayor, estamos hablando de 70 y muchos, 80 años, mejor, que hay gente que había vivido la época y dice, joder, es que será igual, y en un caso me dice, joder, es que de verdad es que es como la época, y digo, joder, pues a mí lo que más que al final lo que digo que es el trabajo, ese es el trabajo que más me ha costado, en el sentido de... Tampoco me ha costado tanto, porque al final es una época, era tan rastrero todo, tan enmarullado, y el tema de la corrupción, el no sé qué, tampoco quise muy... El tema de los medios, por ejemplo, es decir, los medios controlados por el poder, tal. Tampoco había que matarse mucho para hacerlo, pero sí que, por eso digo que es un poco lo complicado es meterse ahí en el ambiente, y en ese sentido pues, siempre digo que el tema de la documentación, que es donde viene el quid de la cuestión, pues yo con algún otro autor joven que hay en Ediciones B, que es Álvaro Arbina, que no sé si lo conoce, que es bueno, él tiene ahora 26 o 27, escribió una novela con 22 o 23, más joven que yo, está en Ediciones B, el suyo es novela histórica, ambientada en el siglo XVIII, o no, XIX, y claro, me contaba que para ambientar su novela había tenido que leer muchos libros de historia y tal, y documentar con la guerra napoleónica, no sé qué, pero claro, una documentación histórica pues más al uso. Claro, yo en mi caso no era... Yo me podía leer 50 libros del franquismo y ¿qué? Digo, si todos cuentan lo mismo, si tampoco... Exactamente, es decir, al final a mí lo que me hacía falta es lo que decía antes. Cuando se enciende el cigarro, ¿de qué marca se hace? O cómo el tabaco de picadura, el coche, no sé qué. Exactamente, era como un poco esos detalles. Exactamente, escoger el ambiente, y por eso digo que a mí me ha venido mucho mejor el tirar de hemeroteca y tirar de novelas de la época, porque es ahí donde se cogía un poco ya digo, pero tirar de novelas de la época, pero yo, por ejemplo, había leído ya a Delibes, había leído a Ferlosio, a Sender, a todos estos, pero no, leerlos de verdad con un cuaderno y un folio, ir apuntando cosas, y aparte expresiones, cosas de la época, y todo lo que tiene ahí un poco para que te dice cómo era el mundo de verdad, es decir, no el mundo que viene en un libro de historia, sino... Porque claro, en un libro de historia te puede decir, sí, el gobierno era muy corrupto y controlaba los medios. No, a ver, ¿cómo era un titular que te aparecía ahí y cómo era eso
y que te lo diga una persona que ha vivido ahí de verdad, y a partir de ahí puedes tú tirar. Por el caso, por ejemplo, era el caso que era un periódico como de porteras, que era como todo de sucesos y de asesinatos y demás, y que tenía, por ejemplo, una de las normas que tenía, no me acuerdo cómo era, que podían sacar solamente un asesinato a la semana, o algo así, o 3 asesinatos al mes, no me acuerdo. Tenían como un límite y dice, bueno, tú puedes sacar hasta aquí. Bueno, pero ¿y si ocurre esto qué? No. Es decir, puedes sacar un asesinato muy truculento, que a la gente le encantaba leer eso, como hoy en día, en el espejo público, pues vas viendo el asesinato de no sé quién en la calle, tal, guau, vamos a ver qué pasa aquí. Pero claro, tenían el límite, el limitador, y tú puedes sacar esto. Claro, yo eso, claro, cuando lo vas leyendo, dices, pues, que si esto es lo que había, ¿qué es lo que habría detrás? Y sobre todo en una época en la que era tan fácil como, bueno, es decir, si la Guardia Civil detenía a una persona por haber matado a no sé quién, si la confesión estaba sacada a base de torturas, el caso se cerraba en 15 días. Por eso quiero decir que era un poco el coger eso y decir, imaginarte de verdad cómo sería resolver un caso en aquella época. Y ahí sí que es verdad que tampoco había mucho de dónde tirar, porque es decir, hay novela negra o novela policíaca ambientada en los años del franquismo, escrita hoy en día. Pero novela policíaca escrita en aquellos años no hay. Es decir, está el Plinio, el García Pavón, que eso es novela policíaca, es novela pastoril, hay un poco del campo, con un tema policíaco. Entonces, para saber cómo funcionaba la policía en aquella época, te tienes que ir a novelas que no son policíacas, que decía, novelas donde te cuenta una persona cómo lo torturaban o cómo... y claro, todo eso meterlo, pues... digo, es un asunto que ha sido muy... lo más espinoso, porque yo siempre tenía claro, lo digo también ahí en el epílogo ese final, que tenía que ser una novela oscura, pues una novela negra y asesinato, no sé qué. Es una novela dura, como dice Luisa, es una novela oscura, muy dura y tal, pero tenía que ser una novela, yo tenía claro que tenía que ser una novela también luminosa, es decir, que se leyera muy bien, que tuviera ese toque de humor, que fuera muy ágil. El toque ese que le metes de humor es perfecto. Exacto, es que yo lo que digo siempre, es decir, mi abuelo, por ejemplo, ya es muy mayor, vive todavía en Moraleja, bueno, mi abuelo, él es el dueño del Volante, en Moraleja. Era lleno. Por eso quiero decir que yo estoy aquí, tengo las raíces todas. Y claro, me cuenta sus historias de los años 50, 60, digo, claro, que me las cuenta con humor. Dice, joder, cuando venía aquí la Guardia Civil, cogieron no sé quién tal, joder, venía aquí los cazadores, hacían no sé... Claro, siempre digo que no, era una época dura, joder, claro que era dura, pero quiero decir, la gente se reía, hacía chistes en cualquier época y ya digo, en ese sentido, el tema de mi abuelo, por ejemplo, ha servido mucho, es decir, todas las historias que me contaba él, el tono con el que me contaba las historias, digo, todo el mundo lo ha pasado mal en esa época, pero había gente normal que aunque estuviera pasando escasez, pues tenía que haber humor y tenía que haber un poco, pues eso, el tono de la época que fuera oscura y a la vez pues luminosa también. Vamos a ir finalizando, si os parece, y ya por último me gustaría comentar a raíz de que has comentado antes sobre los derechos de autor y tal, no sé si perteneces a alguna asociación de escritores. No pertenezco a nada. Nada, te lo comentaba porque no sé si sabes que desde hace unos años pues a las bibliotecas nos han impuesto un canon por préstamo y bueno, sí, pues aparte de tener que pagar los derechos de autor que pagamos cuando se compra un libro, también tenemos que pagar derechos por prestar este libro. Entonces, esos derechos van a los autores, especialmente a la asociación Cedro. Y bueno, pues no sabía si realmente pertenecías a esta asociación, si no pertenecías, si tenías interés en pertenecer, si te han propuesto pertenecer. Ni me han propuesto nada, ni ya digo que el tema económico, comercial, tal, como tengo ahí a mi agente, lo tengo todo cubierto y yo no ni pertenezco a nada, ni tengo intención, la verdad. Es decir, yo el tema de derechos siempre digo que es un tema ahí como súper voluble, porque al final, claro, decir, que se baje una persona el libro de internet gratis, digo, ¿qué le hago? Claro, yo soy el autor, es decir, soy yo el que está perdiendo dinero. Pero a la vez si esa persona se lee el libro, le gusta, a lo mejor me compra la segunda. Por eso digo que o lo regala. O lo regala, es decir, es un tema ahí que... Es un tema que dices... Y entonces yo siempre ahí tengo el tema ese... Yo, por ejemplo, siempre digo, mira, si te bajas mi libro de internet... Es decir, ahora ha estado 6 meses en formato ebook, que era 1,5 €. Ahora ya vale, ha vuelto al precio normal, que son 6 o 7 euros. Digo, mira, 7 y pico, ¿no? Digo, si no te quieres gastar 7 euros y pico, o antes que está 1,5 €, mira, no te lo gastes. Tus motivos tendrás para piratearlo y para tal. Otra cosa es lo que, eso ya no consiente, es decir, la persona, es decir, yo a esa persona, ya digo, yo no le voy a juzgar a nadie porque no se quiera gastar 7 euros. Sabrá su vida.
Y si de verdad no lo tiene, pues a mí no me importa, es decir, lo digo de verdad. Es decir, si una persona de verdad no tiene para pagar 7 euros, que no los pague, es decir, que se la baje. Si le paso yo el enlace, que tengo unos cuantos, donde está el aguacero gratis. Lo que sí que me fastidia a mí, es decir, no esa persona, sino la persona que hace negocio con eso. Es decir, Claro. porque una cosa es una persona que diga, mira, por el motivo que sea, quiero leer esta novela porque me gusta. Y el autor no se va a llevar nada de eso. A mí me gusta y lo voy a leer y a lo mejor la recomiendo. Que realmente es el delito, ¿no? Comercializar y lucrarte claro, con por el eso trabajo digo, intelectual. exactamente, por eso digo que yo ahí tengo digo, bueno, tampoco hay que, ya digo, el tema económico, como todavía no vivo de esto, ni creo que vaya a vivir hasta dentro de mucho tiempo, tengo ahí una laguna que digo, no tengo opinión tampoco. Y digo, el tema, por ejemplo, de las bibliotecas, yo ni siquiera sé cuánto es el canon, ni tenía ni idea. Pero bueno, yo ya digo, yo soy amigo soy devoto de bibliotecas y mercadillos de viejo, más que de librerías. Es decir, voy a librerías de vez en cuando y compro libros, pero yo donde compro libros, es decir, donde voy y hago cajas en las librerías de segunda mano, y donde voy bueno, ya digo, era miembro aquí de Corea porque tenía que venir a buscar libros que a lo mejor no había más lejos. Es decir, yo trabajo más o me gusta más una biblioteca, una librería antigua casi, que una librería moderna. Entonces, cualquier cosa que se cobra en una biblioteca, yo creo que no. Es decir, siempre digo que a mí si una persona de verdad no tiene dinero para comprar novela, pues se venga a la biblioteca y ya está. Y que no te viene que pagar. Hay que nada. pagar por préstamo y por usuario. Pues es un poco ridículo porque el mejor cliente de cada autor y de cada editorial son la red de bibliotecas del Estado y de las comunidades autónomas. Si no existieran, o si no que se compraran libros, caería la industria básicamente. Sí, sí. 40%, el 35% dependiendo claro, del autor, según sus ventas, ¿no? Son las bibliotecas. Sí, Las sí. bibliotecas son la plataforma de venta más. Ya digo, yo ahí ni tengo ni idea ni tengo opinión tampoco. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Luis y agradecerle que haya pasado este ratito con nosotros. Y bueno, pues si alguno de vosotros está interesado en adquirir el libro, ahora que tenemos aquí a Luis, lo puede hacer. Tenemos aquí ejemplares que María nos va a vender y podemos aprovechar para que nos lo firme. ¿Vale? Vamos, Así hacemos que fotos, lo que queráis, que estoy muy hacemos contento fotos y porque todo. es una sala pequeñita, pero se ha llenado. Siéntate aquí, cansado. María.